todo mal con el escuadrón del tiempo. Capítulo 2, Napoleón y Confucio. Esto sí es bueno, esto sí va a ser bueno. De los videos del profe. ¡Venga! Arranca el segundo capítulo del Escuadrón del Tiempo. L3000 está laburando lo más tranquilo cuando llega Otto a romperle las pelotas. Nuestro querido robot decide entonces explicarle al nene por qué se producen los cambios en la historia. Piensa que el tiempo es una cuerda. Como la Tierra avanza en el tiempo, la cuerda crece. Se descubrió recientemente que a medida que el tiempo es cada vez mayor, comienza a deteriorarse o a soltarse, por así decirlo. Esta desintegración del pasado crea resultados caóticos en el futuro. Una explicación que podría quedar muy bien para el multiverso, por si me lo preguntan. Sencilla, elegante y fácil de entender. Esto explicaría además por qué los cambios se producen siempre en el pasado lejano y no después del año 2000, ya que una cuerda se deshace desde la punta, es decir, desde los primeros años de la historia. O quizás simplemente estoy sobreanalizando algo. Bueno, la teoría me agrada, es convincente y tiene sentido. Pero es una serie infantil. ¿Qué podemos hacerle? Algo que no deja de ser una serie infantil. Larry usa como ejemplo que el pájaro dodo no se extinga. Entonces, una de estas aves ataca a Henry Ford y por lo tanto él no inventa el modelo T y como consecuencia ellos no tienen autos voladores de energía solar. Todo este ejemplo es graciosamente disparatado porque tampoco habría cadena de montaje. Bueno, recordemos que este Ford fue quien concibió la famosa cadena de montaje, que hizo que todas las cosas que se producían en las fábricas pues fueran aún más baratos de las que ya eran. O las cosas que eran caras se volvían baratas. Por ejemplo, los autos. De no ser así, ni siquiera tendríamos automóviles, además, ni siquiera bicicletas, muy apenas bicicletas. Primero, el dodo era un animal inofensivo. Vivía en la isla Mauricio, en el Océano Índico, y no podía volar. La única razón por la que había sobrevivido era por la falta de depredadores naturales. Cuando los portugueses descubrieron la isla, básicamente los dodos no tenían depredadores, eran como los marines espaciales de la madre naturaleza. Estos cabrones no conocen el tiempo, estos cabrones no conocen el miedo. A finales del siglo XVI introdujeron en ella todo tipo de animales, los cuales empezaron a competir con el dodo por el alimento y a saquear sus nidos. A ver, vamos a analizar sus depredadores. Julio no. Podría ser Julio o el Mexican López. Aquí tenemos a la Cookie. Aquí tenemos al Hornequito. Y aquí tenemos a nada más y nada menos que a Christian. Christian era depredador de los dodos. Tipo de animales, los cuales empezaron a competir con el dodo por el alimento y a saquear sus nidos. Todo esto sin mencionar la caza del ave por parte de los mismos portugueses. Pero bueno, supongamos que sobrevivieron por ser más agresivos y uno de ellos atacó a Henry Ford. Henry Ford no inventó el auto. Lo que él inventó fue la línea de ensamblaje que hizo más eficiente la construcción de los autos. Cadena de montaje. Se dice cadena de montaje. Y después de cualquier cosa, ya que la idea se podía usar para ensamblar todo tipo de productos. A lo que voy es que el auto hubiese existido aún sin él. Y lo de los autos solares es gracioso porque la energía solar es la forma de energía más ineficiente para un vehículo. Pero bueno, supongo... Es cierto. Y el que me diga lo contrario, nos reunimos en la plaza y nos agarramos a vergazos. Supongamos que en el futuro encontraron la manera de que funcione. Suena entonces la alarma de inestabilidad histórica porque parece que hay problemas con Napoleón Bonaparte en 1797. Napoleón se había casado con Josefina el año anterior y unos días después tomó el mando del ejército francés para invadir Italia. El pequeño corso ya era reconocido por haber tomado la fortaleza de Tolón en 1793 y por haber defendido el gobierno republicano de una insurrección realista. Mírense la película de Napoleón protagonizada por Joaquin Phoenix, el mismo que salía en Gladiador y en la película de Joker. No es la joya de séptimo arte, pero al menos te muestra cómo era la vida de Napoleón en esa época. Y está muy bueno.
En 1797, Bonaparte, al mando del ejército, derrotó a 4 generales austríacos cuyas tropas eran superiores en número y forzó a Austria a firmar un acuerdo de paz, el cual le dio a Francia el control del norte de Italia. Nuestros héroes llegan justo cuando arranca una de las batallas de esta campaña y antes de esto Napoleón estaba posando para su famoso retrato del cruce de los Alpes. Obviamente que esto no tiene sentido porque Que por cierto, nomás montó un caballo blanco para su pintura. Dicen que montaban burro para el resto de sus campañas. Jacques-Louis David, el autor de la obra, no la pintó en el momento del cruce, sino años más tarde. Los diálogos de Napoleón no se entienden nada, a diferencia de los de sus oficiales. Supongo yo entonces que esto es una burla a su acento corso, porque Napoleón había nacido en Córcega apenas después de que Génova se la vendiera a Francia, por lo que Napoleón hablaba francés con una especie de acento italiano, motivo por el cual le hacían bullying en el colegio y al No te entendió un carajo, Napoleón, pero te seguirá donde quieras que vayas. Y termina yendo a Rusia el pendejo. aparecer también en esta serie. Otra cosa por la cual Napoleón es bulineado en este capítulo es por su baja estatura. Pero esto es un mito. Napoleón medía 1,68 m, lo cual nos parece poco a nosotros, pero en esa época era la altura promedio. Los ingleses esparcieron el mito de que era petizo para ridiculizarlo. Como odio a esos ingleses. Todos odiamos a los ingleses, hijo. ¿Por qué crees que siempre los pongo de enemigos en el Age of Empires 2? Nomás por la joda. Probablemente creyeron que era bajo porque al lado de su guardia personal lo parecía. Cuestión que nuestros héroes son rodeados por las tropas de Napoleón y... Oh, no le puse batería hasta el conejito. Muy buen chiste. Muy bueno. Ay, esta serie me hace reír. El escuadrón es condenado a morir decapitado en la guillotina, un instrumento que se había convertido en símbolo del terror en 1793 bajo el mando de Maximilien Robespierre. Cualquiera que fuera sospechado de conspirar contra el gobierno era condenado a morir en la guillotina en juicios de dudosa legitimidad. Si no me creen, pregúntense a María Antonieta. María Antonieta y su hermanita. Me acordé de ese chiste de Toy Story. Robespierre fue derrocado en 1794, decapitado en la guillotina, sí, muy irónico todo, y reemplazado por el directorio, que era un poder ejecutivo de 5 miembros. Larry, Belardo y Otto se salvan porque justo en ese momento aparece Josefina, la esposa de Napoleón. Josefina era parte de la aristocracia francesa y su esposo había fallecido durante el Gran Terror, que fue el gobierno de Robespierre, me olvidé decir. Digamos que murió mucha gente en el terror. Marat fue asesinado en su baño. Su asesina fue guillotinada. Jackson Tone, oponente de Robespierre, también terminó la guillotina. Olympia de Gouges, que fue la que escribió la Declaración de las Mujeres y la Ciudadanía, también partió del mundo en la guillotina. Sin contar además a Luis XVI. Posiblemente el día de mañana tu vecino también terminaba en la guillotina. Conoció a Napoleón, que entonces era un militar en ascenso, y se casó con él a pesar de que ella era mayor, algo poco común en esa época. A Josefina no le gustaba mucho a Napoleón, pero al ser un general exitoso podía proveer para ella y sus 2 hijos. Acá en cambio parece que a Josefina no le gusta que Napoleón se dedique a la milicia y a la política y prefiere que se quede en casa cuidando a sus hijos mientras ella se va a hacer cursos de cerámica, cocina y piano. Napoleón y Josefina no tuvieron hijos. Había 2 hijos del matrimonio anterior, pero nada más. Acá en cambio tienen 7 bebés. Otra cosa que me parece Esas curiosas épocas donde no había televisión. importante destacar es este diálogo. Prometiste cuando éramos novios que cuando gobernaras Francia dejarías de ser conquistador. En 1797 gobernaba el directorio, no Napoleón. Él no tiene cargo de gobierno hasta 1799, cuando da un golpe de estado disolviendo el directorio y creando el consulado. Y Napoleón IV dijo su primera palabrita, qué tierno. Obviamente esto es un chiste, porque Napoleón IV no fue hijo de Napoleón I, sino de Napoleón III.
y nació recién en 1856. Y si se están preguntando cómo hacen los protagonistas para comunicarse con Napoleón o con Josefina o con los griegos en el capítulo anterior o con cualquier otro personaje histórico que no habla inglés en los capítulos siguientes, la respuesta es ser infantil. O como diría Shin en Los Simpsons, un hechicero lo hizo. O quizás tienen un traductor automático del futuro que les permite escuchar a la gente en su idioma y a ellos escucharlos en el suyo. No sé, elijan la opción que más les guste. El escuadrón ayuda entonces a Napoleón a hacer las tareas de la casa, para lo cual se supone que Napoleón tenía sirvientes, pero bueno, no importa. Y después se van a conquistar Egipto sin que Josefina se entere. Acá los vemos volver con varios objetos egipcios, lo cual es una clara referencia al descubrimiento del antiguo Egipto por parte de Napoleón y el saqueo de varios objetos que terminaron en Francia. Bueno, hay que darle mérito a Napoleón. Si no fuera por él y por los científicos que se llevó a la campaña, nunca hubiéramos tenido la piedra de Rosetta, nunca se hubieran entendido los jeroglíficos egipcios. Y no, señores, Napoleón nunca le disparó a la nariz de la efigie. La nariz de la esfinge, perdón, estaba hecha mierda cuando llegó. Pero de que se agarró a vergazos con los egipcios en esa batalla frente a las pirámides, eso es cierto, nos llevaban de los ingleses. ¿Qué nos han llevado los pinches ingleses, cabrón? ¿Qué nos han llevado? O quizás de vuelta estoy sobreinterpretando. ¡Wow! Nunca creí que la guerra fuera tan divertida. Cada capítulo más psicópata, Otto. Pobrecito. Vaya, tienes talento. ¿Cómo aprendiste a manejar un rifle de esa forma? Creo que es algo innato de mí. Ah, ok, esta serie no le tenía miedo a nada. Napoleón volvió de su campaña en Egipto para tomar el poder, como les dije antes. El consulado, en un principio, se componía de 3 personas, pero Napoleón desplazó a los otros 2, convirtiéndose así en el único gobernante. El escuadrón y Napoleón vuelven entonces a irse, aunque esta vez Josefina se da cuenta. Bien, suficiente para Italia. Acá hay varias cosas para señalar. Para empezar, la campaña en Italia fue antes que la de Egipto. Bueno, hubo 2, una antes de Egipto y otra después. Justamente ellos llegaron en ese momento. Es como si ahora estuvieran volviendo para atrás. Después de la campaña en Egipto y de haberse convertido en primer cónsul, Napoleón consiguió cierta paz y hasta se convirtió en emperador. Pero Inglaterra se negó a firmar la paz con él. Ingleses, les gusta cagar de la vida a la humanidad. Aunque de no haber sido por ellos no tendríamos revolución industrial, eso sí. Por lo que empezó la guerra de la tercera coalición, que tuvo como batallas importantes la de Trafalgar, que le dio a Inglaterra supremacía en el mar, y la de Austerlitz, que le dio a Napoleón supremacía en el continente. Sí, en tierra Inglaterra apestaba, pero en el mar daba miedo. Y en Austerlitz se llevó todos los cañones de los rusos y los austriacos y los hizo fundir para hacerse una columna en la Plaza de la Concordia, diciendo: Messier, les gané a todos, estoy bufiano. Segundo tema, Larry tiene la bandera de Italia, lo cual no es necesariamente un error, porque justamente esa bandera fue adoptada en 1797 por la República Cispadana bajo la influencia de Napoleón. Su diseño se inspiró en la bandera francesa. Y tercero, Belardo tiene la Mona Lisa bajo el brazo, pero la Mona Lisa no estaba en Italia. Da Vinci se la llevó con él a Francia en 1516, donde permanece hasta el día de hoy. Y que algún grupo de imbéciles intenta atacarla con pintura porque no merecemos tener cosas bonitas como el arte, si lo que verdaderamente es bonito, que es la naturaleza, es destruido por las compañías petrolíferas. Hermano, estás destruyendo algo del pasado. O sea, sí, entiendo que hay que proteger los bosques, pero tampoco vale la pena destruir las piezas de arte de la humanidad. No vale, en serio. Cuestión que Josefina los recaga a pedos y les dice que esa noche tienen que ir a verla tocar el piano, pero los muchachos se lo pasan por los huevos. Josefina. Lo que yo me pregunto es cómo cae tan fácil la morra. Cae entonces recalienta el campo de batalla y los caga trompadas a todos. Napoleón le propone entonces que pelee con él porque... Lord Wellington viendo eso. Joder, pero qué mujer tan aterradora. Que claramente tiene talento para eso. Y Josefina acepta porque por fin encontró algo en lo que es buena. El capítulo termina entonces con Napoleón y Josefina yendo a pelear juntos en la batalla de Waterloo. Y, a ver, acá también hay varias cosas para señalar.
Primero que se estarían salteando dos campañas importantes, la de España y la de Rusia. Sí. En ambas Napoleón perdió y todo eso lo llevó al exilio en Elba. La batalla de Waterloo vendría recién después de todo eso, cuando Napoleón se escapa de la isla y vuelve a Francia. Pero Josefina ya había fallecido para ese entonces. Ella murió cuando Napoleón estaba en Elba. Pero incluso si no hubiera muerto, Napoleón y Josefina se divorciaron en 1810 porque Josefina era incapaz de darle un hijo a Napoleón y por lo tanto un heredero al imperio. Y lo más obvio de todo, las normas de esa época prohibían que las mujeres fueran a la guerra. Había excepciones, pero sí, por lo general la mujer se quedaba en el palacio y no en el campo de batalla. Pero bueno, sea como fuere, nuestros protagonistas dan por terminada la misión, así que pasamos a la segunda parte. Belardo se puso a cagar a trompadas en microondas que no funcionaba y... Así hace de mi trabajo cuando no funcionan ni quiere calentar sus lonches. No sé, aunque bueno, supongo que meter como 4 o 5 toppers de comida en el mismo microondas y que eso termine descomponiéndolo no tiene nada que ver, ¿verdad? ¿Verdad? empezó a sonar la alarma. Confucio 555 a.C., antigua China. Uno de los filósofos más importantes de todos los tiempos. Sus sentencias sobre el deber, la enseñanza y el amor filial son un punto medular en la civilización asiática. La explicación está bien, pero ¿qué estaba pasando en China en el 551 a.C.? Bueno, para empezar, nació Confucio, así que nació viejo o el año está mal. Por cualquiera de las dos. Confucio vivió en una época donde China estaba fragmentada en varios reinos. De hecho, China no existía. El nombre vino del emperador Qin, que llegó al poder en el 200. Dinastía. Sí, Qin Shi Huang. Que por cierto, me gustó la película que se ambienta en la época en la que Qin Shi Huang era rey solamente y no emperador. Y era una película de héroe, protagonizada por Jet Li. Muy buena película. Y que por cierto, artes marciales, pues se lo preguntan. 21 a.C. Estamos en la China antigua, con el río Yangtze, la muralla china. La muralla china fue construida por la dinastía Ming, que gobernó entre el siglo XIV y el XVII. No, de hecho, aquí, perdóname videos del profe, pero voy a tener que hacer una aclaración. Sí existía la muralla china para la época de Confucio. Aunque bueno, eran retazos construidos por los diferentes reinos para defenderse de una amenaza que no era más peligrosa que los otros reinos, pero que sí daba un dolor de huevos, que eran los nómadas del norte, como los Xiongnu, que eran los antepasados de los hunos. Ya saben, los villanos de la película de Mulan. Y que no era construida con piedra, sino que estaba hecha de piedra, de tierra apisonada, que llegaba cubierta con tabiques de piedra para protegerla. Así que la muralla china, aunque no es la misma que vemos siempre en las guías turísticas, lleva existiendo desde hace casi 3000 años. Así que hay un punto para aclarar. Una disculpa. Al parecer, el problema es que Confucio escribió sus enseñanzas en libros larguísimos y pesados que nadie compra. Nuestros protagonistas necesitan encontrar una forma de convencerlo de que en vez de eso venda frases cortas. Pero en realidad las ideas de Confucio no se hicieron conocidas ni por escribir libros gigantes ni frases cortas. Confucio nació en una clase intermedia entre la aristocracia y la gente común. Estudió en una de las escuelas para plebeyos de la época donde aprendió las 6 artes que eran modales, música, tiro con arco, equitación, caligrafía y matemática. Así como lo ves, es más útil que cualquier currícula actual. Y no ha cambiado nada. Luego de eso, Confucio fue funcionario político y se fue ganando una reputación considerable a través de sus enseñanzas. En un momento de la vida de Confucio, uno de sus enemigos llegó al poder. Entonces él tuvo que exiliarse y volvió años después cuando ya era viejo. Pasó sus últimos años enseñando a un grupo de 70 discípulos y transmitiendo su sabiduría a través de un conjunto de textos llamados los 5 clásicos, que quizás es a lo que estos libros hacen referencia. Belardo trata de convencer a Confucio a cortar los libros cagándolo a trompadas como al microondas. ¿Cómo me daba esa cuando le hacían eso al pobre Confucio? Está mal, pero es muy divertido. Hombre, sí. ¿Que Jay compra libro? Te crees muy gracioso, ¿eh? Y aparte la madre del pobre ancianito. Pero
pero esto solo logra el efecto contrario. Paréntesis, Belardo llegó a una... Todo amargado y seguía escribiendo. Bendigo viejito, no aprende. el club de los psicópatas por cagar a trompadas a un viejo. En el medio vemos a Belardo jugar con una trampa de dedos chino, un juguete que se inventó en el siglo XIX, y mientras Belardo hace esto, Otto y Larry van primero por comida china y después por fuegos artificiales. El concepto de comida china es del siglo XX, cuando los inmigrantes chinos en Estados Unidos y otras partes del mundo empiezan a abrir lugares de comida. Y los fuegos artificiales se inventaron durante el reinado de la dinastía Han entre el 206 a.C. y el 220 después de Cristo, o sea, por lo menos 300 años después de la época de Confucio. Otto finalmente habla con el sabio anciano y todo termina con Confucio vendiendo sus enseñanzas en remeras. Este concepto de escribir frases en remeras surgió en los años 60 y 70 Se puede sentir el olor a hierba loca en esa foto. en Estados Unidos de la mano del movimiento hippie. Hippies, donde quiera. Quieren salvar al mundo y solo fuman hierba y apestan. Ayúdenme. Karma pasado. Varias marcas de ropa adoptaron la idea aplicándola en sus productos. Además, esto hace parecer que las ideas de Confucio eran solo frases sueltas como una galleta de la fortuna, cuando en realidad era toda una filosofía que justamente se llama confucianismo. Y que dio paso a una religión. Para que se lo pregunte. La idea principal de esta filosofía era que los gobernantes debían actuar de acuerdo a la moral de los antiguos emperadores para traer orden. Y esto se traslada a la sociedad donde la jerarquía se basa en la edad. Los mayores y a su vez los ancestros eran los más respetados y venerados. Los hijos debían tratar a sus padres con un respeto reverencial y los padres a su vez debían ganarse ese respeto cuidando y educando a sus hijos. Esta idea se aplica al emperador, que era como el padre de toda la nación. Pero este capítulo no se trató sobre eso, sino sobre cómo las palabras son más persuasivas que los golpes. Pero yo creo que también... Bendigo Belardo todavía quería sonarse el viejito. nos enseña una versión de Confucio reinterpretada bajo la óptica de los principios del 2000. Porque todas las cosas que estuve mencionando, la comida china, la trampa de dedos, los fuegos artificiales, las remeras con frases, eran parte de la cultura estadounidense de aquel entonces. Muchas veces la forma en que una historia es contada dice más de la época en que se contó que de la historia en sí. Yo soy el profe y los dejo con lo que todos querían ver. Doblajes eliminados. Piensa que el tiempo es una cuerda. Me cagué de risa con lo del viejito, lo de Confucio. Pero sí, digo, hay muchas exactitudes con el escuadrón de tiempo, pero las risas no faltaron, Ay, me van a doler los pulmones. Tanta risa. Ay, Dios.